Estoy hablando de una actitud muy extendida en España, no solamente a nivel de la población, sino de muchos lugares, de no querer ver. Están ante lo evidente y no quieren verlo, porque les perturba su modorra, la inercia de no pensar, de instalarse en el conformismo. En ese caso somos un país de ciegos porque queremos ser ciegos. Lo que ustedes están discutiendo hace un momento, yo estaba ahí detrás de las cámaras, es tan evidente, pero hay tanta gente que no quiere verlo, que eso es lo que nos motivó a escribir esto. Diga usted cosas incómodas, se lo digo porque Antonio Romero, ¿no?, decía que usted era incómodo para los suyos y para los demás. Bueno, pues, sí, sea incómodo. Sí. ¿Qué no queremos ver? Por ejemplo, no queremos ver que estamos en el final de un régimen, que esta restauración monárquica va a acabar como la primera, donde dos partidos políticos turnante todo tipo de corrupciones, tanto Sagasta como Cánovas y los que le siguieron, en donde actúan familias de una manera impune como los clanes de determinada mafia, donde injerencias de los ministros, donde salen escándalos, donde los fiscales ya no son creíbles. Porque el tremendo problema que ustedes han abordado es que el fiscal general del Estado, yo no me lo creo absolutamente. ¿Por qué he llegado yo a esa conclusión? Porque en vez de decir no, no da pruebas, no enseña por qué. Tiene que explicarle a la población, no, he dicho que no. Entonces, ustedes mismos están comentando. Raúl ha dicho, hace falta un comité de salud pública. Lo ha dicho de manera irónica, yo estoy de acuerdo. En vez de un comité de salud pública, quiero decir, una operación ética que quite la podedumbre. Porque en este país es espesa, está manando podedumbre, por todas partes. ¿O no lo queremos ver? Es lo de los ciegos que he dicho antes, no queremos ver. Usted dice que el bipartidismo es el mejor modelo para mantener una misma política, con dos marcas además, una más suave y otra que ejerce de polimalo. Está inventado ya. Se refiere al PP cuando habla de polimalo. Sí, naturalmente, pero este bipartidismo además es una apuesta de la administración americana en el año 45. Documentos desclasificados de la Secretaría de Estado hablaban que en el año 45 Estados Unidos, hablando de España, decía que debía haber, a la salida de Franco, un bipartidismo con dos partidos, uno demócrata y otro socialista, eran los nombres que le daban. Naturalmente la salida ha sido así y en España el bipartidismo está muy anclado. Constituyó todo el régimen de la restauración. Bipartidismo hay en Estados Unidos. Y cuando hay dos fuerzas políticas, esto es casi una ley física, y se disputan entre las dos el gobernar, terminan por irse al encuentro y ser dos marcas de la misma política, una marca agradable o menos desagradable, porque ¿cuáles son las grandes diferencias entre una y otra fuerza política? Europa, no. OTAN, tampoco. Reforma de la monarquía tampoco ya. Bueno, sí, efectivamente, pero vamos, ese tema yo, como soy republicano, pues francamente me parece muy bien. Pero quiero decirles que cuando han gobernado aplican una política, los otros con distintos matices. Y entonces es una partida de tenis. Pero esto hay que verlo con la serenidad que permite el análisis para buscar una solución. Sin embargo, estamos demasiado crispados. La crispación está instalada en el discurso político. Y claro, eso va en detrimento de una cosa muy importante. ¿Sería posible que durante una semana, nada más que una semana, se sentasen dirigentes políticos, sindicales, intelectuales y viesen lo siguiente? ¿Qué va a ser de este país en 20 años? Que no se está pensando lo que va a pasar. Y pongo un ejemplo. ¿Qué pensión van a cobrar estos jóvenes que a los 34 años, mi hijo, por ejemplo, no tienen trabajo? Y mi hijo está licenciado, tiene una brillante hoja de estudios. ¿Qué pensión van a cobrar? ¿De qué van a vivir estos millones de personas que tienen los 34, los 35 y que no van a encontrar trabajo y que no van a cotizar? ¿Será una inmensa beneficencia pública? ¿Irán a pedir limosna? ¿Es que no se molesta nadie en pensar qué va a ser de este país dentro de 20 años? Porque la función de un político es pensar. Y se le paga para que piensen, no para que hablen tanto. Si ese es el drama. Señor Anguita, usted escribió, el anterior libro era sobre la República, sí, y se ha declarado republicano. Yo le recuerdo que la Primera República
que es la que ustedes piden, que es la confederal o federal. No. Bueno, No. perdón. Sí, duró 11 meses, 4 presidentes y 7 gobiernos. Y la segunda terminó, como se sabe, en una gran tragedia. ¿No cree que la República da mala suerte en España? Estoy de acuerdo que esto es una corrupción coronada, que hay que hacer algo, pero ¿cuál es la solución, según su criterio? Claro, para eso hay que leer el libro. Sí. Porque yo acuso a determinados movimientos republicanos a que hacen de su republicanismo solamente dos cosas: agitar la tricolor todos los días en las manifestaciones o insultar al rey. Creo que con insultar al rey, y me parece muy bien que se haga la crítica porque no es santo de mi devoción, pero yo no paso todo el día insultando al rey, y agitar la bandera tricolor, eso no es nada. El general Prim decía cuando estaba en el exilio, antes de la revolución de septiembre, la gloriosa, en España no va a haber nunca república, porque no hay republicanos. Bueno, vamos a escuchar las palabras del general. Claro, si en el sentido de que el republicanismo no es entendido como otro concepto de Estado, como un concepto ligado a la democracia, a una justicia social en lo económico, si no es eso, yo no quiero república tampoco. Pero eso es lo que los llamados republicanos tienen que discutir. El libro que usted ha mencionado, Carmen Reina y yo, que lo hemos escrito mano a mano, planteamos un modelo de tercera república. Nos hemos comprometido y arriesgado a decir, la tercera república, desde nuestro punto de vista, serían 7 ejes, 7 líneas medulares. Nadie hasta ahora ha hablado de eso. Todo el día estamos conmemorando la Segunda República y el fin de la... federal la que usted propone? Sí, pero no tiene nada que ver con la federal. Entonces, porque no la primera, no se parece a la primera. Es que era usted la primera de la noche a la mañana. Claro, aquella constitución no llegó a aprobarse, pero de pronto aparecía que se dividían estados, Andalucía en 2 estados. Sí. Bien, eso duró 10 meses, pero duró 10 meses no solamente por el fallo de la República, sino realmente la República, sabe usted que aquella vino de mano de los monárquicos. El drama de la República es que cuando se va el rey Amadeo de Saboya, se encuentran que el rey se ha ido y no saben qué hacer. Y en las 2 cámaras, tanto en el Senado como en el Congreso, dominaban los monárquicos. Pero, señora Anguita, a Raúl y al señor Anguita, brevemente. Y termino. Y fueron que los no voy a la monárquicos bolsa. los que votaron la República, claro. Dice el señor Anguita en su libro, yo sí que me lo he leído, que por el lenguaje se sabe quién está ganando esta guerra. Y ahora, a diferencia de la transición, donde era democracia, 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 se habla de mercados, de crisis, de economía, hasta el punto de que no hay día que dejemos de ir a la bolsa. Este es nuestro punto de atención ahora mismo, por distintos temas. Para empezar, Marina Monzón, ¿cómo recibe el parqué la multimillonaria multa media docena de bancos europeos por manipular el Euribor? Julio, esto es lo que tenemos a diario, ¿eh? Ayer contamos también 4 millones de personas que no podían pagar el recibo de la luz, que se les había cortado el suministro en este último año. Nos llamaba una madre desesperada porque tenía que pasar el invierno sin calefacción, sin electricidad. La guerra, dice usted, la están ganando los mercados. Y hemos pasado de una dictadura, la franquista, a otra dictadura que es la de los mercados. Sí, pero los mercados tienen nombre. Los mercados son intereses, es el funcionamiento de un sistema económico, tienen responsables, porque parece ser que los mercados son, como decían los hechiceros, los dioses hablan a través de los volcanes. No, son intereses, son personas. Cuando aquí se habla de que el ministro Montoro ha pactado con las eléctricas, yo lo titularía: el ministro pacta con el poder. El auténtico poder son una parte de las eléctricas. Entonces los mercados son ni más ni menos que la encarnación del poder, el poder económico, que además tiene una lógica impecable dentro de su lógica. Pero esa lógica impecable lleva a esta situación. Todo es mercancía, todo se compra, hay que buscar el rendimiento y desaparece algo muy fundamental. Nosotros estamos insertos en lo que se ha venido a llamar civilización occidental, que surgió en torno a 2 pilares. Uno, la revolución industrial británica, inglesa, o sea, el capitalismo, y la democracia representativa. Estos 2 pilares han conformado lo que era civilización occidental. Hoy en día, la democracia no existe. Cuando la señora Merkel le dice a otro gobernante, haga usted favor de cambiar la Constitución, ¿para qué vamos a votar? Cuando se permite enviar una carta y no se dan explicaciones al pueblo, si simplemente se hacen las cosas aludiendo es que tenemos que hacerlo, la democracia ya no existe. Ya, pero el problema es que debemos mucho dinero y por eso nos pueden hacer este tipo de exigencias, ¿no? Debemos mucho dinero, pero cuando alguien se declara en que no puede pagarlo, no se paga, Susana.
simplemente ¿Usted no se se declararía paga. en bancarrota? Pero es ¿Propone que la salida del euro, por ejemplo, de España? eso ya hace ¿Y tiempo una que lo quita de la vengo deuda? proponiendo, efectivamente, pero además de manera razonada. No así, vamos a irnos, hay que explicárselo al pueblo español, quizás haya que ir a un referéndum y explicarle por qué. Porque se dice, no, es que vamos a salirnos de Europa. Un momento. Yo estuve en política activa aquí en Madrid en la famosa década que yo llamo prodigiosa. Y yo recuerdo muy bien cuál era el discurso europeísta. La unidad política de Europa, vamos a vivir mejor, etcétera, etcétera. Pues bien, a partir de Maastricht, aquel discurso se ha olvidado. En aquella época se hablaba de la Comisión, del Consejo Europeo, de los ministros. Hoy no se habla nada más que de dos poderes, Mario Draghi y la señora Merkel. Ha desaparecido aquel discurso de Europa. Todos los días vamos a ver lo que dicen las agencias de colocación. Pero, señora Anguita, algo tienen que haber hecho de todos calificación. ustedes, esa generación política, mal, o hemos tenido que hacer todos nosotros mal en la parte que nos corresponde. Yo antes estaba escuchándole a usted y a Raúl, y estaba pensando, si es que a estas horas hay algún chaval de 20, 22 o 24 años viéndonos, se ha alargado. Porque es que no se sienten representados por ninguno de nosotros. Y creo que usted aborda en el libro, de alguna forma, no lo he leído, pero he visto los resúmenes, el tema del 15M. ¿Por qué, con todo ese cuadro que usted está contando, primero, cuál fue la responsabilidad de todos ustedes? ¿Qué hicieron mal o qué hemos hecho mal? Y en segundo lugar, bueno, vivimos esa época con diferencias, ¿eh? Sí. Y en segundo lugar, ¿por qué los jóvenes o por qué después del 15M esto ha entrado en una balsa que están como sofronizados? ¿Pero dónde está el 15M? ¿Qué es? ¿Dónde está el 15M? ¿Qué ha Él hace esa pasado? reflexión en el libro. Ahora pido que ustedes me escuchen, no me Venga. interrumpan, ¿eh? Bien, vamos a ver. Sí, pero que no se nos vaya la gente. No me interrumpan, por favor. Déjeme hablar ahora a mí. Escuche, cuando usted dice, ustedes son culpables, yo no, en absoluto, señora. Ni Izquierda Unida. Porque fuimos la única fuerza política que se atrevió a oponerse a Maastricht. E incurrimos en la crítica de medios de comunicación, en el Parlamento. Nos llamaron bárbaros, mesiánicos, lunáticos. Pues bien, llevábamos razón. Así que, de aquella responsabilidad, por lo menos a Izquierda Unida y a mí, que nos exoneren. Tendremos otras responsabilidades. Esta de Europa, en absoluto, ninguna. Porque nos posicionamos poniéndonos a España casi por montera. ¿Y sabe por qué hicimos aquella y tomamos la decisión? Porque simplemente leímos el tratado. Vimos lo que iba a pasar con el Banco Central y los bancos centrales, el Banco Central Europeo. Vimos lo que iba a pasar, lo vimos simplemente porque estudiamos. Porque uno de los graves fallos que hay en estos momentos es que el mundo de la política hace el seguidismo de 4 dirigentes. Y no se molesta en leer y en reflexionar. Cualquiera que haya leído el Tratado de Maastricht detenidamente veía que teníamos que llegar a esta situación. Y ha llegado. Así que de ese pecado yo tengo muchos, pero de ese ninguno. Sobre ¿Algo lo que estamos explicarían viendo en mal? Andalucía. No, no, lo expliqué Sí, muy ¿por qué bien. porque no le siguieron, no le votaron? Mire usted, Ya, establece me callo. una relación entre voto y decir la verdad que no existe. Nuestros debates salieron, pero salieron mediatizados. Y muchos periódicos de aquella época confundían información con opinión, transgrediendo los principios deontológicos de la profesión. Y nos pusieron a caer de un burro. Lo digo sobre todo pensando en estos dos compañeros que están ahí, que ya me conocen hace tiempo. En Pilar y Raúl. Así que, repito, de ese pecado no tenemos nosotros, los de Izquierda Unida y yo, nada, en absoluto. Bueno, Pilar, le hacemos una última pregunta, si te parece, Sí, me gustaría hablar lo de que estamos viendo en Andalucía. Andalucía. Usted, y es verdad que es posible que los periodistas no lo hayamos interpretado bien, pero usted a lo mejor con tanto programa, insistir tanto en programa, no explicó suficientemente Maastricht. Aunque también es verdad que los periodistas tenían... Bueno, yo leía el tratado en aquel momento y no le vi tan negativo como usted lo veía entonces, pero en fin, eso es un debate anterior. Usted es andaluz, aunque ahora yo creo que ya no vive en Andalucía, de Córdoba. ¿Qué le parece todo lo que está ocurriendo allí? ¿Qué le parece la forma en que ha llegado la nueva presidenta? Las decisiones primeras que está tomando, que por cierto una de ellas es algo que me parece
está muy relacionado con lo que vamos a ver de Cáritas, de que a todo el mundo se le garantice que pueden tener cubiertas sus necesidades de gas. Proyecto que está en el aire, Pilar, que todavía no se ha aplicado. He dicho propuesta por parte de ella, sí. ¿Qué le parece los ERE? Evidentemente hablar de los ERE, relacionado con la política sindical. ¿Cómo ve usted todo esto que está ocurriendo en Andalucía, en su tierra? Pero antes una clarificación. ¿Cómo que nos ha explicado? 28 debates parlamentarios donde me he desgañitando explicando el no a Maastricht. 28, que los tengo contados. Así como 100 y pico conferencias en universidades y en otros ámbitos. Yo solo, mis compañeros más, sí que lo hemos explicado. Lo que pasa es que cuando se coloca la estampilla a alguien que no está de acuerdo con el discurso oficial, no se traslada ese pensamiento. Pero a fe que hemos explicado hasta la saciedad nuestra posición ante el Tratado de Maastricht. Andalucía. ¿Por qué quiere usted que le diga? De aquellos polvos que estos lodos. Andalucía es una manifestación quizás más acabada de todo lo que pasa en el país. Desde que los documentos se pierden en los ordenadores. De la UGT. Y del Partido Popular. De Bárcenas. Parece ser que es un deporte nacional, el que se pierdan los datos que deben ayudar a la justicia. Hasta que el dinero público sea como la viña de Benito. Porque el dinero público se ha utilizado para fines, vamos, increíbles, fraudulentos, para auténticas estafas, para un discurso político que ha planteado hablar de que los españoles tienen que hacerse determinados sacrificios, pero determinada casta dirigente no los hace nunca. Para partidos políticos que han olvidado la misión de pensar en futuro, como dije antes, y van al día, donde sus dirigentes simplemente leen el recorte de prensa que le hacen sus gabinetes de información con los titulares, y atacan al otro que ha dicho otra cosa, sin pensar en el futuro. Todo eso pues está allí, como está en el resto de España, pero allí, como es muy grande aquella comunidad, pues está de una manera potenciada, efectivamente. Pues Contra la ceguera, el libro de Julio Anguita, 40 años luchando por la utopía y los que le quedan. Bueno, si me quedan otros 40, señal de que voy a vivirlos. Gracias, señora Anguita.